Sociedades mercantiles. Los inicios de la evolución normativa de Colombia transcurrieron en la época de la colonia con la imposición de las instituciones jurídicas predominantes en la corona española, mediante ordenanzas y disposiciones de su marco normativo. Después de la independencia y con la institucionalización del sistema republicano, trae consigo la gestión de las instituciones jurídicas basadas en el ordenamiento legal, diferentes y sin embargo influenciadas en las instituciones españolas. Se consolida el marco jurídico normativo en Colombia con el Código de Comercio de 1887, que fue la segunda codificación comercial que se adaptaba en el país y que buscaba principalmente, primero, dinamizar la actividad, segundo, facilitar a los comerciantes su oficio, brindarles herramientas legales para que el comercio sea una actividad ajustada a la ley en la medida que se le brinda seguridad y respaldo a los comerciantes en cada una de sus decisiones, actividades y formas de operar. ¿Qué es una sociedad? Se entiende como sociedad a un contrato que se realiza entre dos o más personas con el objetivo de realizar un negocio. A partir del contrato se origina una persona jurídica. Según el artículo 98, por el contrato de sociedad de dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartir entre sí las utilidades obtenidas en la empresa u actividad social. Requisitos generales para la constitución de una sociedad. Primero, el nombre y domicilio de las personas que intervienen como otorgantes. Segundo, clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 3. El domicilio de las sociedades y de las distintas sucursales que se establezcan en el acto de constitución. Cuarto, el objeto social, haciendo una enumeración clara y completa de las actividades principales. Quinto, el capital social. Sexto, la forma de administrar los negocios con las indicaciones y las atribuciones y facultades de los administradores. La forma de convocar la constitución de la asamblea o la junta de socios y la manera de debatir en la toma de decisiones. Las fechas en que se deba hacer inventarios, balances generales y la forma en que han distribuido los beneficios o utilidades a cada ejercicio social con los indicados que las reservas deben hacerse. La duración precisa de la sociedad y las causas de disolución anticipadas a la misma. Y por último, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad. La forma de hacer designaciones, el nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente la sociedad, las facultades y las obligaciones del revisor fiscal, los demás pactos que cada tipo de sociedad estipule. Artículo 111 del Código de Comercio. Inscripción de la escritura de institución. Copia de la escritura social será escrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. En el artículo 116 dice el registro mercantil requisito para iniciar actividades. No podrán iniciar actividades sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución y civil cuando haya aporte de inmueble, sin haber obtenido el permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades. Tipos de sociedades mercantiles. Sociedad anónima. La sociedad anónima es un tipo de asociación que se formará con la reunión de un fondo social suministrado por accionistas, responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Será administrada por gestores temporales y revocables. En sus características,
se dice que la sociedad anónima podrá constituirse por acto único o por suscripción sucesiva, sin perjuicio de las normas que regulen lo referente a la oferta pública. Suscripción sucesiva consiste en la posibilidad de que exista un periodo de gestión anterior a la formación completa de la sociedad, durante el cual los promotores elaboran un programa de fundación, invitan a los inversionistas para que participen del proyecto, se recaudan los recursos de capital y finalmente, en un último periodo de formalización, se lleva a cabo la Asamblea General Constituyente, el otorgamiento de la escritura pública y su posterior inscripción en el registro mercantil. Cualquier persona puede ser accionista por el artículo 103 del Código de Comercio, incluso los menores de edad, con un representante. Según el artículo 373, la razón social debe llevar seguido de su nombre las siglas SA. El número de socios puede ser mínimo 5 y no tiene un limitado. En las responsabilidades de los socios responden al límite de sus aportes en las obligaciones sociales. El capital social, según el artículo 376 del Código de Comercio, está el autorizado, que es el capital fijado por los socios, capital meta o programa. El capital suscrito, que son las sociedades cuando no se pueden constituir con menos del 50% de su capital. El capital pagado, no menos de la tercera parte del capital suscrito de cada acción de capital que se suscriba. En las acciones hay acciones ordinarias, acciones preferenciales, acciones privilegiadas y acciones de goce o industria. Reserva legal. Se constituirán unas reservas legales que aparecerá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. La administración son los que mencionan los estatutos. En ellos se establece quién es el representante legal, el gerente y quiénes son los miembros de la junta directiva o del consejo directivo. Las decisiones: una acción, un voto. Las acciones son individuales. El quórum para deliberar número plural de socios se representan por lo menos de la mitad más uno de accionistas suscritas. Para decidir número plural de socios y la mitad más uno de accionistas deliberatorias. Órgano supremo: la Asamblea General de Socios, Junta Directiva. Disolución de la sociedad: cuando se ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% de capital suscrito, según los artículos 457 y 459. Cuando el 95% o más de las acciones suscritas lleguen a tener un solo accionista. Sociedad simplificada. Para la constitución de una sociedad simplificada se crea mediante un contrato o un acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el registro mercantil. La capacidad: todos los menores de edad pueden ser socios mediante un representante con su autorización. Para la identificación se coloca la razón social o denominación de la sociedad, seguida de la palabra Sociedad por Acciones Simplificadas o SAS. Responsabilidad de los socios. No son responsables de las obligaciones laborales tributarias. En el capital social, las suscripciones y el pago del capital se hará en condiciones pactadas. El plazo para el pago de las acciones no excederá los 2 años. Las acciones no se pueden inscribir en el Registro Nacional de Valores. La colocación debe ser por oferta privada. Reserva legal: no requiere de reserva legal. La administración de la sociedad está a cargo del representante legal, que puede ser también un socio único. Para las decisiones, el voto puede ser singular o múltiple según la clase de acciones que se posean.
El quórum para deliberar y para tomar decisiones. Órgano supremo, Asamblea General de Socios. La disolución de la sociedad se puede dar por vencimiento de términos previstos en los estatutos, por las causales previstas en los estatutos, por órdenes de una autoridad competente. Sociedad de responsabilidad limitada. Tipo de unión mercantil compuesta por dos o más socios que aportan un capital a la empresa con el que responderán a las deudas contraídas por la misma en un caso eventual. Constitución. Para la sociedad de responsabilidad limitada se constituyen mediante escritura pública, con un número máximo de 25 socios, los cuales se comprometen con su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. La capacidad. Para los menores de edad pueden ser socios, pero mediante un representante o con su autorización. Cualquier persona puede ser accionista. También tiene una capacidad mixta que entre los socios de las sociedades de capital en cuanto a las limitaciones de su responsabilidad frente a terceros. Para la identificación, la posibilidad de tener una razón social o una denominación social seguida del LTDA. En caso de que no aparezca en los estatutos, se hace responsable los socios solidarios e inmediatamente frente a terceros. Responsabilidad de los socios. Estos responden hasta por el monto aprobado. Los socios responden solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. El capital social o cuotas de igual valor que se cancelen en el momento de la constitución de la sociedad. Las cuotas no son títulos negociables, pero sí cesibles. Se pagará íntegramente al constituirse la compañía o solemnizarse a cualquier momento del mismo. De las cuotas, la sociedad llevará un libro de registro de socios registrado en la Cámara de Comercio. La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. La cesión de las cuotas debe ser registrada en la Cámara de Comercio. En la reserva legal debe acceder por lo menos al 50% del capital suscrito o pagado, formado por el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. La administración corresponde a todos y a cada uno de los socios. Cesión de cuotas, retiro y exclusión de socios. Presentaciones complementarias. Ordenar las acciones que corresponden contra los administradores, el representante legal, revisor fiscal y demás. Elegir y renombrar libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. Las decisiones y el cobro. Las decisiones de cada socio tendrán tanto votos como cuotas que posean la compañía. El quórum, las decisiones, la junta de los socios por pluralidad de los socios, mayoría absoluta de cuotas. Los estatutos podrán estipular una mayoría decisoria superior a la absoluta. En la reforma estatutaria, el 70% de las cuotas. Órgano supremo y número de socios. El órgano supremo es la junta de socios. Número de socios es máximo de 2 a 25. En la disolución de la sociedad, por las causales generales, las que se disuelve una sociedad por exceder el número máximo de socios, que es 25, y por tener pérdidas que reduzcan el capital a menos del 50%. Entre las ventajas y desventajas, la principal ventaja de una sociedad limitada es el nivel de responsabilidad sobre las deudas adquiridas en la empresa ante cualquier problema, y la desventaja es más marcada que presenta la sociedad limitada radica en que para la constitución se requiere aportar el capital social íntegro. Sociedad en comandita por acciones.
se reformará con el nombre completo o solo el apellido de uno de los socios colectivos y se agregará la abreviatura I-CIA. Responsabilidad de los socios son gestores comandatarios. El capital social es autorizado, suscrito y pagado. Comandita simple. Se reformará con el nombre completo o solo con el apellido de uno de los socios colectivos y se agregará la abreviatura CIA. Responsabilidad de socios, gestor comanditario, y su capital social se formará con el aporte de los socios comandatarios y en ocasiones también con aportes de los socios gestores. Sociedad colectiva se identificará de igual manera. El representante de los socios responde a su propio peculio y el capital social. Los socios se obligan a hacer un aporte en dinero o en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero. Sociedad en comandita por acciones. Se reformará con el nombre completo o solo el apellido de uno de los socios colectivos y se agregará la abreviatura I-CIA. Responsabilidad de los socios son gestores comandatarios. El capital social es autorizado, suscrito y pagado. Comandita simple. Se reformará con el nombre completo o solo con el apellido de uno de los socios colectivos y se agregará la abreviatura CIA. Responsabilidad de socios, gestor comandatario, y su capital social se formará con el aporte de los socios comandatarios y en ocasiones también con aportes de los socios gestores. Sociedad colectiva se identificará de igual manera. El representante de los socios responde a su propio peculio y el capital social. Los socios se obligan a hacer un aporte en dinero o en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero. En comandita por acciones, las acciones pueden ser ordinarias, preferenciales y privilegiadas. En la comandita simple puede ser de las cuotas, los gestores entregan un aporte en trabajo personal. La sucesión de cuotas de un socio gestor requiere de la aprobación unánime de los socios. La colectiva, el capital está distribuido en partes de interés que pueden ser embargables por los acreedores personales de los socios. La reserva legal para las comanditas por acciones debe acceder por lo menos al 50% del capital suscrito. En comandita simple no se requiere reserva legal y en la colectiva de igual manera no se requiere reserva legal. La administración para la comandita por acciones está a cargo de los socios colectivos. La comandita simple está a cargo de los socios igualmente colectivos. En la colectiva corresponderá a todos y cada uno de los socios. En las decisiones para la comandita simple, a cada socio gestor tendrá un voto y para los comandatarios los votos se computarán de acuerdo al número de cuotas que tenga cada uno. Comandita simple, cada socio gestor tendrá un voto y para los comandatarios los votos se computarán de acuerdo al número de cuotas que tenga cada uno. En la colectiva, cada socio un voto. Quórum para la comandita por acciones se utilizará para deliberar, decidir sin reformas y para decidir con reformas. Para la comandita simple se utilizará la misma forma y para la colectiva para deliberar y para las decisiones. Su órgano supremo para la comandita por acciones es la asamblea de socios. Para la comandita simple es la junta de socios y la colectiva igualmente la junta de socios. El número de socios para la comandita por acciones es un gestor y 5 comandatarios, que quiere decir 6 socios. Máximo ilimitado de gestores y comandatarios. Para la comandita simple, mínimo un gestor y un comandatario, que quiere decir 2 socios. Máximo ilimitado de gestores y 25 comandatarios. Para la colectiva, 2 socios como mínimo y no tienen un ilimitado. Causales de disolución para la comandita por acciones, por desaparición de cualquiera de las clases de socios, por las causales generales de las sociedades en comandita simple,
por las causales generales de las sociedades en comandita y por la desaparición de cualquiera de las clases de socios, de la colectiva, por muerte de algunos socios o por incapacidad. Empresa asociativa de trabajo. De acuerdo al artículo 1 de la Ley 10 de 1991, serán organizaciones económicas productivas cuyos asociados aportan su capital laboral, servicio, tecnología u otras destrezas por tiempo indefinido para el cumplimiento de los objetivos de la misma. Tiene como objetivo la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar. Tendrá mínimo 3 asociados y máximo 10, o para la prestación de servicios individuales en un conjunto de miembros tendrá máximo 20 asociados. Para la constitución de esta sociedad, las empresas asociativas de trabajo pueden constituirse por escritura pública, acta o por un documento privado. En la escritura pública, todos los asociados o fundadores deben comparecer a la notaría en forma personal o mediante apoderados, que le otorgan al instrumento público del cual contiene los estatutos. En la acta de constitución, en este caso, las personas designadas para el cargo de presidente o secretario de la reunión deberán realizar un reconocimiento previo del contenido y de firmas ante el notario en el acta y en los estatutos, o realizar presentación personal ante el funcionario autorizado de la Cámara de Comercio. El documento privado, todos los asociados deben firmar el documento de constitución, que éste debe contener las opciones de los estatutos y se presenta ante un juez o un notario. Para la constitución de esta sociedad, las empresas asociativas de trabajo pueden constituirse por escritura pública, acta o por un documento privado. En la escritura pública, todos los asociados o fundadores deben comparecer a la notaría en forma personal o mediante apoderados, que le otorgan al instrumento público del cual contiene los estatutos. En la acta de constitución, en este caso, las personas designadas para el cargo de presidente o secretario de la reunión deberán realizar un reconocimiento previo del contenido y de firmas ante el notario en el acta y en los estatutos, o realizar presentación personal ante el funcionario autorizado de la Cámara de Comercio. El documento privado, todos los asociados deben firmar el documento de constitución, que éste debe contener las opciones de los estatutos y se presenta ante un juez o un notario. Requisitos para la constitución de empresas asociativas de trabajo. Primero, nombre, apellidos, identificación del domicilio de los asociados, la denominación o razón social, seguido de la expresión empresa asociativa de trabajo o IT, EAT. Domicilio principal, se debe escribir el objetivo social, vigencia o términos de duración de la sociedad, el aporte que cada socio tendrá, forma de administración y las causales de disolución y la forma de hacer la liquidación. Trámites para la formalización de la matrícula mercantil. Diligenciar y firmar el Registro Único Empresarial Social RUES. Diligenciar y firmar el formulario adicional de registro con otras entidades. Diligenciar el Registro Único Tributario de la DIAN a través de su página web www.dian.gov.co. Elaborar el documento de inscripción y en él establecer los requisitos legales exigidos. Para disolver la sociedad asociativa de trabajo, se hará un inventario detallado de los pasivos, activos y patrimonio. Luego se procederá a pagar todos los pasivos. En segundo lugar, se cubrirán los gastos de liquidación y el remanente, en el caso de existir, se repartirá entre los asociados de acuerdo a cada uno de sus aportes. En las obligaciones tributarias generales de las sociedades podemos mencionar declaración y pago de impuestos sobre la renta, declaración y pago de impuestos sobre el CRE, declaración del IVA de manera bimestral de impuesto al consumo,
Declaración de la retención en la fuente de manera mensual mediante el decreto 297 del 2013. Presentación y pago de impuesto de industria y comercio y complementarios. Presentación y pago de impuesto del predial.